Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio al programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. En este día continuamos con la serie de matrimonios, que ha sido de verdad una bendición para mi vida y por supuesto para muchos de los que se han conectado y hemos estado compartiendo estos fundamentos de la vida cristiana en el área del matrimonio. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Jorge Altimira, que semana a semana nos acompaña y nos enseña estos fundamentos que hemos tenido para nuestro fortalecimiento. Así que buenos días, Jorge, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, pastor, aquí estamos, saludos a los hermanos y a quienes se conectan. Esperamos que siga siendo de bendición para nosotros. Para mí ha sido y para nosotros este tema, pues este estudio que preparó el Ministerio de Nueve Marcas que estamos desarrollando acá en la iglesia. Así que estamos dispuestos para empezar. Excelente. Bueno, entonces vamos a orar al Señor para que Él guíe a Jorge en esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad de estar juntos y compartir las verdades del Evangelio, las verdades que están en tu palabra y que edifican nuestras vidas, Señor. Guía a nuestro hermano, a Jorge, Señor, dale de nuevo gracia para poder explicar con sabiduría tuya, Señor, y la gracia que viene de ti, y que todos podamos ser edificados y dar mucho fruto, que eso es lo que esperamos, no ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos brindas como iglesia de poder fundamentarnos en esta área y poder así también bendecir a todo aquel que escucha. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos entonces al tema. Bueno, continuamos con, esta es la clase 8, se llama la comunicación bíblica. Y vamos a desarrollar el tema que preparó, como señalaba, el estudio de Nueve Marcas, y ahí aprovechamos de repasar conceptos que a lo mejor conocemos, pero que vamos a profundizar un poco más ahora. La comunicación bíblica, dice la importancia de la comunicación en el matrimonio. Dice, hay muy pocos temas que podemos hablar sobre lo que puede hacer o romper un matrimonio. Decía que la comunicación es uno de ellos. Y hablaba, por ejemplo, voy a leer lo que dice textual, dice, el matrimonio es fuente de unión, el sexo es la imagen de la unión, la familia es el fruto, haciendo una analogía de la unión, entonces la comunicación es la esencia de la unión, es donde la unión fracasará o tendrá éxito. Hay una analogía con las cosas. El matrimonio es la fuente de la unión, la imagen es el sexo, el fruto es la familia, pero la comunicación es la esencia de la unión. Obviamente es lo más importante. ¿Sí? De hecho, sin ello dice fracasa en el fondo el matrimonio. Así que si está luchando con una serie de problemas o no sabe cómo enfrentarlos, dice ahí el texto, tienen que hablar entre sí con el fin de superarlo y cruzar al otro lado. Es muy importante en la relación matrimonial, la comunicación, fundamental. Y dice ahí el combustible que hace que el auto encienda. Así que si no está esto desarrollado, si no esto no se trabaja en el matrimonio, por supuesto lo demás no va a servir mucho. Pero hay comunicación que es la base fundamental en el matrimonio. Vamos a la siguiente imagen. Aquí se desarrollan 4 objetivos en la comunicación bíblica. Uno es, vamos a alcanzar a ver en esta primera parte los 3 primeros, que es conocer y ser conocido. 1. 2. Lograr la armonía del entendimiento. Vamos a ver la diferencia entre entendimiento y otro más. 3. Edificar la confianza. Y 4. Edificarse entre sí espiritualmente. Vamos a ver el punto 1, que es conocer y ser conocido. Aquí hay una palabra clave que dice que es la palabra vulnerabilidad. En el fondo, como esposo y esposa, dice la palabra clave aquí es vulnerabilidad. El esposo y la esposa pueden usar sus palabras para revelarse a sí mismos entre sí. Entonces la pregunta como esposo y esposa dice, ¿está escogiendo abrir su corazón y sus vidas entre sí? Que tiene que ver con desnudar el corazón el uno con el otro. Y si es así, si se escogió eso, utilizan sus palabras para hacerse más vulnerables, es decir, para exponerse en vulnerabilidad uno al otro.
Utiliza sus palabras para que su cónyuge pueda llegar a conocerle, que usted pueda llegar a conocer mejor a su cónyuge. Bueno, aquí hay bases bíblicas, que es lo que vamos a ver acá un poco. Dice que antes del pecado, esto es de Génesis 2:25, dice, recuerdan que decía, en Génesis el texto dice, andaban desnudos, se paseaban desnudos y no se avergonzaban. Recordemos que la imagen de la vergüenza aparece con el pecado. Inicialmente ellos paseaban en el Edén, ¿cierto? Como lo vimos al principio de las primeras clases. Se paseaban y no se avergonzaban porque había una relación perfecta con el Padre y no había pecado. Entonces, para nosotros, claro, ahora en este tiempo es difícil tener esa imagen porque obviamente ya se corrompió con el pecado en nuestro corazón, en nuestra imagen, nuestros pensamientos. Así que es más difícil. Pero la imagen aquí es de completa vulnerabilidad y franqueza. Así que aquí físicamente, dice acá, el texto habla de que tal vez eran capaces de ser abiertos, que no solo físicamente, sino también emocionalmente, relacionalmente y verbalmente. O sea, había una completa y transparente comunicación sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. Porque una relación pura, transparente, no solo la horizontal de la que hablábamos antes entre esposo y esposa, sino también la vertical con Dios, una relación perfecta, como fue en el Edén y como esperamos, ¿cierto?, en la redención que sea al final de Apocalipsis, decía el libro, que estamos leyendo también. Así que hay una aplicación que es una de las maneras en que el pecado, cuando corrompe el pecado en nuestras relaciones, una de las clásicas manifestaciones es esconderse, ¿cierto? Recuerden en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue esconderse de Dios. Bueno, eso obviamente sigue ocurriendo hoy. Esconderse no lo hacemos así tan literalmente, pero nos escondemos cuando guardamos cosas en el corazón que no queremos que sean descubiertas, ni por el cónyuge, a veces ni por nadie. Son pecados ocultos, ¿verdad? Dice, llega a escondernos el uno del otro. Y el proceso de la santificación, se explica acá, es justamente sacar las cosas de la oscuridad hacia la luz, ¿cierto? A la luz son expuestas todas las cosas. Entonces, la idea es exponer las cosas que tenemos ocultas, los pecados que llevamos, o estos temores a ser vulnerables, exponerlos a la luz. Es decir, la invitación del texto es justamente a que seamos de alguna manera avergonzados, que mostremos lo que es. Porque obviamente al exponerlo, lo vemos incluso, pastor, en estas últimas clases de consejería bíblica, incluso, ¿no? Exponer para que sea sanado, ¿no? Para que sea tratada el área y sea resuelta. Así que, de manera práctica, dice que algunos de los matrimonios deben dejar de esconderse. Hay que tomar la decisión de sacar a la luz esto y asumir los riesgos, porque obviamente significa un riesgo para el ego, ¿cierto? Un riesgo para el corazón, para el dolor que puede producir el ser expuesto y ser confrontado con la palabra, o ser confrontado incluso por el cónyuge, esposa o esposo, o en el caso de una ayuda por consejería matrimonial. Así que la vulnerabilidad puede ser, dice, atemorizante. Claro, obviamente nos va a ocasionar daño, nos va a exponer. Nadie quiere ser expuesto, es una condición de un corazón caído, de un corazón pecaminoso, pero es necesario para la edificación de un buen matrimonio. Amén. Vamos a la siguiente. Sí, quería comentar ahí solamente un punto. Hay un principio básico en la Escritura en Juan capítulo 3, versos 18, 19, 20, hasta el 21, cuando habla de que aquel que anda en luz se acerca a la luz para que sus obras se vean que son hechas conforme a la voluntad de Dios. Y el que anda en tinieblas no se acerca a la luz. Entonces está el principio de la iluminación del pecado con la idea de que pierda fuerza. El pecado obra en la oscuridad. Entonces es necesaria la exposición de nuestro corazón. Ahora, no solamente en el área entonces de confesar los pecados, que es muy importante desde el punto de vista bíblico, sino como también Jorge lo plantea, de esta relación de intimidad, donde nos conocemos tal como somos. Y es bueno ser así, aunque como quedamos expuestos, vulnerables. Lamentablemente sucede, ¿no?, que en algunos matrimonios se practica esto, que todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Pero si el Evangelio entra en los corazones, lo que digamos no va a ser usado en nuestra contra, sino en una comprensión de la realidad en la cual estamos y nos ayuda a complementarnos, ¿no?, y ayudarnos en la vida matrimonial particularmente. Así es. Veamos la otra imagen. El punto 2 de estos 4 puntos que había al principio dice: utilice sus palabras para alcanzar la armonía del entendimiento. Y aquí dice
destaca ahí en la imagen, dice, no es la armonía en el acuerdo, sino en el entendimiento. Aquí le va a hablar primeramente al esposo. O sea, no se trata de acordar, sino que de comprender, de entender, ambas partes. Principalmente le habla aquí al esposo. En el matrimonio, entonces dice, aquí usted trata de entender a su cónyuge, entrar a su experiencia y luego, en el caso de los esposos, liderar a su esposa desde ese punto de vista comprensivo. ¿Sí? Aquí lo que está invitando, obviamente, es a penetrarse, a entender más profundamente. Bueno, me acordaba de la escritura, quien entendió el corazón, digamos. Dios lo conoce, pero aquí es entender las motivaciones, ¿cierto? La forma que tiene su cónyuge, en el caso del esposo, cómo funciona su esposa, cómo reacciona, qué siente, qué tratar. Yo sé que es difícil, o sea, para los hombres, para nosotros, dice por ahí algún texto así, me recuerdo que decía a la esposa, no hay que entenderla, hay que amarla, ¿no? Porque es muy difícil comprenderla, pero hay un esfuerzo que se exige del hombre, del esposo, para intentar comprenderla, comprender sus motivaciones, los tiempos que tiene, las variaciones que tiene en sus sentimientos, en sus emociones. Esa demanda del hombre, obviamente, como liderar a su esposa desde ese punto, o sea, el liderazgo ejercerlo desde la comprensión, porque nosotros tendemos a ser racionales, más simples, digamos, para pensar, pero aquí demanda una comprensión más profunda, un compromiso. Aquí hay una base bíblica, se menciona un texto que es 1 Pedro 3:7, dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y la versión NBI dice, utiliza la palabra comprensivo, vivan con ellas de acuerdo al conocimiento. Entonces, pero ahí dice, subrayado, dice, no es un conocimiento analítico o religioso. Así que en el fondo es conocerla, estudiarla, ser un estudiante, dice, del corazón de su esposa. Así que en el fondo la demanda aquí para el esposo es utilizar palabras, ¿cierto? Las palabras y los oídos de tal manera que su esposa sepa, o sea, nosotros, atención a las palabras que estamos utilizando, atento a los oídos que estamos utilizando con ella, de tal manera que ella sepa que nosotros la comprendemos, que el esposo la comprende, que la entiende, que principalmente usted está por ella y su bienestar. Es la sensación aquí de seguridad, de cobijo, de confianza, ¿cierto? Ella va a sentir confianza en el líder, cuando el líder la entiende, la comprende y está por su bienestar, le manifiesta, no solo explícita, sino que implícitamente también le manifiesta que lo que pretende el cónyuge, en este caso el esposo, es su bienestar. Yo estoy luchando por ti, estoy tratando de entender, estoy tratando de ponerme en tu lugar, estoy tratando de liderar desde esa posición esta relación matrimonial. Y eso va a traer, por supuesto, consecuencias positivas en la esposa, en el caso de los cónyuges, cuando siente efectivamente que hay un líder que está detrás preocupándose por ella, ¿cierto? Se siente apoyada, se siente cobijada, se siente protegida, siente que ese líder efectivamente está interesado en ella. Así que es como escarbar mucho más allá de lo que solemos hacer nosotros, que somos, sobre todo los que somos más racionales, digamos, ¿no? Sí, es un desafío importante. Y en Hebreos 4:15, no sé si lo pueden leer, Sí, Pastor, dice, Hebreos 4:15. correcto, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay dice ahí también Hebreos 2:18, pues en Lo cuanto él tengo. mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. ¿De qué descansamos? Descansamos, como siempre lo hemos visto a través de todos estos estudios, descansamos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Descansamos en el Señor. Porque en el fondo, obviamente, esto no, si no sería psicología, digamos, simplemente yo tengo que tratar de hacer cosas y busco mecanismos y procedimientos. No, siempre tenemos nosotros una gran ayuda que es, obviamente, nuestro Señor. Está de nuestro lado. ¿Para qué? Para ponernos en este lugar, para ayudarnos. Él fue tentado, dice ahí, es nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades, ¿cierto? Reconocemos frente a Él que somos débiles, que no somos capaces, que somos ineptos en todas las áreas, en realidad. Y le pedimos al Señor que nos ayude. Así que tenemos, porque Él fue tentado, tal como nosotros fuimos, pero no pecó. Entonces Él es capaz de resolver, de ayudarnos en esta solución del problema, de comprender, de entender, de liderar de manera santa en nuestro matrimonio, porque Él fue tentado, porque Él lo hizo. ¿No? Y dice que además que es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, además tiene todo el poder para ayudarnos
en la tentación en distintas áreas. En esta área específica del matrimonio y la relación con el cónyuge, por supuesto que también lo hace. Así que podemos confiar, descansar efectivamente en Jesús. La aplicación, que está en la siguiente imagen, en el caso, esto es para los esposos, dice, para la esposa, no es la armonía en el acuerdo, sino el entendimiento. Esto es para las esposas. Las bases bíblicas, Colosenses 3:18, dice ahí, pastor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor, sujeta, ¿cierto? Se le habla a la mujer, a la mujer se le habla a la esposa, ¿cierto? La sujeción y el respeto al esposo. Dice, como esposa, su gozo debe ser utilizar sus palabras y sus oídos. También a la esposa demanda utilizar palabras, lo que habla, ¿cierto? Lo que escucha, de tal manera, los radares que tienen las mujeres, que son más desarrollados que los nuestros, casi siempre, dice de tal manera que su esposo sepa que usted entiende su liderazgo. En el fondo se pone en el lugar del esposo y ella trata de entender el liderazgo, que usted le presta atención, efectivamente está muy interesado en esa relación, y que se somete voluntariamente como el Señor. La esposa se somete voluntariamente como el Señor, y que fundamentalmente o principalmente está dispuesta a honrarlo por él, por su bienestar y el de su familia. Y ahí aparece obviamente Proverbios, que es un versículo bastante conocido, Proverbios 12:4, no sé si lo lees tu pastor ahí, está en el texto, Proverbios 12:4 y Sí, Proverbios dice, 14:1. perfecto, dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposo, pero la mala esposa le arruina la vida. 14:1, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus labios la destruye. Claro, aquí también hay un llamado a la esposa, ¿cierto? En esto del entendimiento, del acuerdo, de entender al esposo, y es fundamental la manera en que se comunica, en que se relaciona también con su esposo, ¿cierto? Dice, su gozo debe ser utilizar sus palabras y sus oídos de manera que su esposo sepa que usted entiende su liderazgo, es decir, que está honrando y ayudándolo en esa función de liderar. Y recuerden que a la esposa se le llamó ayuda idónea, necesitaba el esposo, el hombre necesitaba una ayuda, alguien que le ayudara en este proceso de liderar. Bueno, obviamente para la esposa una función muy importante, o sea, el Proverbio 12:4 es muy descriptivo en esta área. Dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposo. Una buena esposa, una esposa que está haciendo bien su trabajo, de ayuda idónea, de honrar, de respetar. Obviamente que lo va a llenar de orgullo, descansa el esposo en una esposa que tiene eso. Pero la mala, dice, esposa arruina la vida. Por supuesto que puede votar y destruir ministerio una esposa que está trabajando al revés, contra este liderazgo que está ejerciendo el marido. O puede incluso destruir su casa, dice, como dice Proverbios 14:1. Así que hay un llamado también a la esposa a que trabaje también en el acuerdo, no en el acuerdo, sino en el entendimiento de los esposos, de la función de liderazgo que tiene el esposo. No sé si quiere comentar algo o pasamos a la siguiente. Ya, aplicación. Dice, en el caso de los esposos, hay dos aplicaciones aquí. Los esposos dice, dedica tiempo para conectarse emocionalmente con su esposa, para darse cuenta y comentar sobre la apariencia de su esposa o el esfuerzo que ella hace en la casa. O sea, nosotros ponemos atención, dice, de alguna manera, para conectarnos, dice, emocionalmente, o sea, en el fondo, y meternos un poco más allá de lo que vemos por fuera, sino que interiorizarnos más allá del corazón, hablarle palabras sabias que la edifiquen, estimularla, ¿cierto? No solo a la práctica piadosa, sino que en general estimularla al buen desarrollo de la familia, a las buenas relaciones, a la buena comunicación. Hay una función ahí del esposo como líder que obviamente es fundamental, es primordial. El hombre está llamado a ser el líder del matrimonio, de la familia. Pero después toma alguna iniciativa, dice, esposo, ¿usted toma alguna iniciativa de estudiarla? ¿Hace algo? ¿Toma alguna decisión? ¿Hay algo en usted que lo motive? Bueno, si no hay que hacerlo, buscar ayuda del Señor. Para conocer sus preferencias, por ejemplo, preferencias en los regalos, ¿cierto? ¿Cuánto les ha pasado, nos ha pasado que llegamos de repente con un regalo y jamás pensó que eso le iba a gustar? Uno piensa que era lo lindo, el hermoso regalo que le iba a gustar y jamás le gustó. No conocemos a veces los gustos estos especiales que tiene la esposa, o lo que le interesa a ella, o que usted aprecia de ella, ¿cierto? El llamado es a buscar en trabajar en esa área para conocerla más profundamente, ¿cierto? A veces llegamos con una flor y la flor se la tiran por la cabeza porque nunca le gustaron las flores, por ejemplo, el chocolate
y no sé, hay problemas de sobrepeso, qué sé yo, cuántas cosas cometemos errores ahí en regalos o en atenciones que a veces no son de su gusto profundo, entonces, porque no la conocemos, simplemente. Había ejemplos, por ejemplo, en este estudio también hablaba del restaurante, o sea, invitarlo, por ejemplo, a comer algo, bueno, si sabemos qué gustos tiene, entonces hay aquí un desafío para interiorizarse, conocer mejor su corazón. Así que dice ahí, se ha interesado en las cosas que le interesan a ella, no solo porque le interesa a usted, ¿cierto? A veces vemos que como a mí me gusta, entonces, bueno, supongo que también a ella le gusta, sino porque le interesan a ella y usted la aprecia lo que le interesa, aunque a usted no le guste o no le interese, pero lo hace por ella, dice en el fondo. Ustedes honran y se deleitan en las sensibilidades emocionales y se cuidan de protegerlas en su forma de hablar, ¿cierto? ¿De qué manera estamos expresando? ¿Cuántas veces cometemos errores cuando hablamos con palabras que no edifican, hablamos mal, o a veces nos expresamos mal, no queremos decir algo y decimos algo con unas palabras equivocadas? Entonces, también debemos ser cuidadosos en eso. O solo desean, dice, que ella endurezca y la califique de emocional, la califican de emocional, o sea, bueno, pura emoción, porque nosotros somos, obviamente, más racionales. Entonces, la forma de pensar de nuestra es muy distinta. Entonces, por eso hay un desafío, una invitación a profundizar en esas áreas que nosotros no tenemos de forma natural desarrollada. ¿Tiene usted la conversación difícil con el maestro del vecino? ¿Pasa eso con otras personas? La pregunta que está pensando o que estudia en sus tiempos tranquilos, le pregunta qué está haciendo, ¿sí? Si quiere en ella, qué está haciendo su tiempo, verifica, la invita, la motiva por ejemplo, a una vida piadosa, de lectura, de la escritura, textos bíblicos, estudios juntos, etc. ¿Alguna vez le ha preguntado, oremos por esto? A veces nuestra tendencia natural, obviamente pecaminosa, es si hay un conflicto, resolverlo. Eso está en nosotros, no funciona de forma natural, espontánea, natural, por supuesto, caída. Pero entonces, la pregunta es, ¿podemos orar por esto? La primera respuesta nuestra no siempre es oremos frente a un problema, frente a un conflicto familiar, frente a un conflicto de ella, de su corazón, o nuestro, de nuestra relación. ¿Oremos por esto? Pero normalmente no es lo primero que hacemos. Bueno, aquí la invitación es justamente hacerlo. Veamos la siguiente. No sé si quieres comentar algo. Sí, no, son muy buenas sugerencias. Y ahí en la práctica, yo recuerdo de todos los primeros años de mi matrimonio, que cómo yo representaba la antítesis de esto, ¿no? Que llegaba con flores que a ella no le gustaba y lo repetía varias veces, ¿no? No era una vez. O sea, imagínense la necesidad más grande, ¿no? Hasta que Dios nos enseña, ¿no? A través de ellas mismas y de porrazo. Así que el consejo que les puedo dar, hermanos que están ahí en línea, aprendan de los errores de otros, no de los de ustedes. Eso sí que es sabio. Así que eso, mi hermano. Adelante. Sí, bueno. Veamos la siguiente, doctor. Ahí está. Las esposas. Sí, bueno, yo, ¿para qué hablar del caso mío? También, cuántos errores, cuántos ejemplos para atrás uno empieza a recordar de cuántas tonteras en esto de insistir, en esto de no atinar, de no saber, de no conocer y hacer un regalo o pensar en algo o someterla a algo o invitarla a algo que en realidad no tenía nada que ver con su gusto, porque en el fondo a mí me gustaba y uno asume que si me gusta le tiene que gustar. Son errores como dice el pastor, que debemos aprender para mejorar. Pero tenemos una ayuda, como decías tú en las consejerías, pero hay esperanza, siempre tenemos que recordarnos de eso, hay esperanza en el Evangelio. Así es. En el caso de las esposas, la pregunta, dedica tiempo para conectarse con su esposo, para darse cuenta y comentar sobre sus esfuerzos, sus logros alcanzados, su lucha por ejercer un buen liderazgo. O sea, esposa se interioriza en su esposo también, en ayudarlo, en comentar sobre sus esfuerzos, o lo está siempre tirando para abajo a su esposo. ¿Le está ayudando en su liderazgo? Con sus palabras, decía la necia lo destruye, decía el proverbio. ¿Ha tomado la iniciativa de conocer sus preferencias? Usted sabe, esposa, cuáles son las preferencias de su esposo, cuáles son sus gustos en los regalos, en las comidas, en las películas, en los libros. ¿Conoce a su esposo como para también en esa área interiorizarse y ayudarlo? ¿Se ha interesado en las cosas que a él le interesan? No solo porque le interesa a usted, al caso de la mujer es al revés ahora. A la mujer le interesa tal cosa y asume que al esposo, sí, por cosas prácticas, no sé, tan simples como cotidianas como, no sé, ir al mall.
No sé si a la mayoría, supongo que el 99,9% de las mujeres les gusta ir al mall, supongo, asumo eso. Pero también a un gran porcentaje de los hombres no les gusta ir al mall. No necesariamente la mujer quiere ir al mall, me acompaña, mi amor, y dice, si no le gusta al hombre, la mayoría, no sé a todos, a algunos les gusta, pero yo diría que más de la mitad de los hombres no se sienten felices y completos en un mall, por ejemplo, ir a comprar algo. Entonces, la esposa también ahí desarrolla su inteligencia, su capacidad de conocimiento, de interiorizarse. Si no le gusta, no lo presione, no lo lleve a un lugar que a él le va a incomodar. Lo mismo que le pasaba al esposo, no haga cosas ni la lleve a lugares donde ella se incomoda. También a la esposa, no haga cosas ni lo lleve a lugares donde él se va a incomodar. Por eso, se interesaba en las cosas que le interesan a él. No solo porque a usted le interesa, dice. Ustedes honran, otra pregunta que le hace a la esposa, ¿ustedes honran y se deleitan en el liderazgo de su esposo? Ahora, recuerden que este llamado de Dios para la esposa es honrar a su esposo, no porque él sea perfecto, era honrarlo justamente porque dice como al Señor, o sea, se somete y lo honra como al Señor. No puede esperar que el esposo sea perfecto, porque nunca lo va a hacer, somos imperfectos, pecadores. Pero dice, usted honra y se deleita, es decir, voluntaria e intencionalmente busca honrarlo y deleitarse en el liderazgo, se descansa en el liderazgo, lo deja que él tome decisiones, o aparece como este pecado de Adán, ¿cierto? Que se produce, perdón, allá en el Edén, con el pecado cuando le dice a la mujer que en el fondo ahora se va a tornar esta cosa compleja con la relación de la guerra de los sexos, que decía un estudio anterior. O sea, usted ahora va a querer dominarlo, someterlo. Bueno, eso es una acción pecaminosa que nace en forma natural de un corazón pecaminoso de la esposa. Bueno, eso tiene que ser contrarrestado con el Evangelio, que tiene que ser trabajado y superado con el Evangelio. Entonces, el liderazgo de su esposo, se cuida de respetarlo, cuiden de respetarlos en su forma de hablar. Usted le habla de forma que edifica su hogar, o como la necia que lo destruye. ¿De qué manera está hablando con su esposo en esta relación matrimonial? Claro, Dios ahí dice, solo desean fastidiarlo y lo califican de insensible, ¿cierto? Cuando hay un problema, no es que tú no entiendes, eres un insensible. Bueno, son formas de reacción. La mujer también, la esposa, el cónyuge, tiene que también en esa área ser ayudada por el Señor, trabajar en esa área, buscar la ayuda del Señor. Y si no, es muy difícil, se le ha puesto cuesta arriba esto, por supuesto que debe buscar ayuda también externa con mujeres maduras o consejerías en la iglesia, ¿cierto? Lo mismo para el varón, para el esposo. ¿Tienen ustedes, perdón, la conversación difícil con el maestro del visir? ¿También le pasa lo mismo en las relaciones con otras personas? La pregunta que está pensando o que estudia en sus tiempos tranquilos, le pregunta, ¿cierto? Le pregunta al esposo qué está pensando. ¿Alguna vez inicia la pregunta con ¿podemos orar? O si usted toma también la iniciativa con el esposo en el liderazgo frente a un conflicto, también toma la iniciativa y le dice, oremos por esto, esposo, oremos por esto, mi amor. También es una ayuda idónea. Nosotros, obviamente, los hombres y los esposos somos imperfectos tanto como las esposas. Entonces, cuando se nos pasó, por ejemplo, esta tremenda herramienta que es orar frente a un conflicto, bueno, por eso es una ayuda idónea. También puede acercarse y decirle al esposo, mi amor, tu esposo, no sé cómo le diga, Juanito, Pepito, oremos por esto. O siempre responde a sus peticiones, ¿cierto? Bueno, oremos, busquemos una alternativa de ayuda que necesitamos nosotros personalmente y en nuestro matrimonio. Así que esta es la aplicación para las esposas. Veamos la siguiente. No sé si quieres comentar algo, Pastor, también. Si no, pasamos yo creo que solamente tener cuidado con nuestro corazón, porque cuando uno ve listas como esta, ¿no? Veo la lista del esposo, veo la lista de la esposa. Los corazones pecaminosos nuestros tienden a poner más la vista en lo que el otro no está haciendo, en vez de Claro, poner atención en la lista que me corresponde a mí y lo que yo no estoy sí, haciendo. Solamente tener cuidado con eso porque lo he observado en mi propio corazón, lo he observado en las consejerías muchas veces, que el mayor énfasis, cuando sabemos lo que hay que hacer, es lo que el otro no hace más que lo que yo tengo como responsabilidad claro. delante del Señor. Sí, muy buena acotación, porque efectivamente es una inclinación pecaminosa ver la paja en los ajenos, es Así es es. como clásica. Bueno, el punto 3 acá es utilice sus palabras para edificar la confianza. ¿Cierto? Confiar en alguien significa que ha puesto confianza y esperanza en su integridad, fuerza. Esa es un poco la definición que hace el texto de la confianza, ¿cierto? Poner confianza, descansar, confiar en su integridad, en la fuerza y el carácter. Ahora, confiar, dice, es fundamental para cualquier relación y especialmente importante en el matrimonio. Por supuesto, estamos hablando de la comunicación y la confianza en la comunicación. Vamos a comentar un par de cosas ahora a continuación. La confianza en la comunicación es fundamental. Ahora, la confianza no nace, ¿cierto?,
de simplemente porque el cónyuge, la cónyuge o el cónyuge están haciendo correctamente todo. No nace de eso, la confianza se desarrolla. Pero vamos a ver cosas pequeñas que también destruyen esta confianza. En los matrimonios muy difíciles, las parejas han perdido la confianza y el respeto por el otro. Bueno, obviamente cuando la relación se ha tornado ya, ha pasado a color más rojizo y está muy avanzado el daño, el deterioro, por supuesto ahí lo que hay que hacer es buscar consejería. Ya se han buscado los medios de gracia personales, oración, buscar en la escritura, estudiar juntos, y no se ha logrado. No se ha logrado por corazón endurecido. No es que la palabra no tenga poder, la palabra tiene todo el poder. El corazón es más duro a veces que la palabra. Y suele ser así, el corazón más duro que la palabra. Entonces el Evangelio no entra porque hay una piedra, hay un muro donde choca el Evangelio con un corazón endurecido. Pero cuando he llegado a esa etapa, por supuesto, hay que buscar ayuda ya externa. Y exponerse, como decía al principio, a ser avergonzado exponiendo su pecaminosidad propia. Dice, en un matrimonio, tristemente, en un matrimonio que lucha, las palabras se utilizan de tal manera que provocan desconfianza y no confianza. Por ejemplo, incumplimiento de promesas hechas, inconsecuencia. Produce, claro, cuando a veces decimos cosas y no cumplimos. Entonces la confianza se va deteriorando. Entonces tenemos que trabajar para que la confianza crezca, no para que se arruine más. Veamos la siguiente, pastor, porque habían ahí la otra imagen. Ahí está, en el fondo, 1 Corintios 3, de 13, 7. ¿Qué dice, pastor? Dice, el amor todo lo cree o siempre confía. Eso es lo que dice ahí literalmente. Sí, siempre confía. Esa es la NBI, claro. Entonces ahí Pablo dice que debe creer todo lo que su cónyuge dice, literalmente debe creer. Entonces la pregunta, ¿cómo edificamos la confianza en el matrimonio y al mismo tiempo somos realistas acerca del pecado de nuestro cónyuge? Somos pecadores, cometemos errores. Entonces en el fondo, ahí habla de que la esposa debe tener confianza en su esposo, a pesar de su pecado. Y lo mismo al revés, el esposo en su esposa, a pesar de su pecado. Debemos entender que hay corazones pecaminosos, que hay corazones que han sido contaminados desde el principio y que están, en el fondo, en un proceso de santificación. Por lo tanto, no vamos a demandar confianza plena cuando el cónyuge o la cónyuge realizan sus funciones y cumplen sus funciones al 100%, y no fallan. No, van a fallar, vamos a fallar. Eso es natural, vamos a fallar. Mientras estemos aquí en esta tierra, en este cuerpo, con este corazón en proceso, vamos a fallar. Entonces, pero la confianza hay que edificarla. Dice, pero por el contrario, en el fondo, perdona, y dice abajo, dice, el pecado no caracteriza sus vidas y Dios les ayudará a creer en sus promesas, la obra del corazón. Claro. En un matrimonio, obviamente cristiano, entendemos que tenemos una vieja naturaleza, ¿cierto? Que tenemos una naturaleza de pecado, ambos cónyuges con naturaleza pecaminosa, pero el pecado no caracteriza nuestras vidas. O sea, si el pecado caracteriza nuestras vidas, entonces simplemente no nos hemos convertido. O sea, si nosotros, porque dice que se deleita en el fondo del pecado. O sea, si nosotros pecamos y no nos da absolutamente nada, y pecamos una y otra vez, y cometemos errores, y no nos arrepentimos, y no hay remordimiento, siquiera remordimiento, que es lo básico, simplemente hay un corazón tan endurecido que probablemente no ha sido convertido por el Señor, a través de, no ha sido convertido por el Evangelio. Entonces ahí hay que volver al principio, a la conversión. Entonces por eso el pecado no caracteriza su vida, no debe caracterizar el pecado nuestras vidas como cristianos. Pecamos, nos equivocamos, pero dice que nos arrepentimos, ¿cierto? Sacamos a la luz, lo estamos viendo recién, nuestros pecados, nuestros errores, y los sacamos a la luz y pedimos perdón. Perdonamos y pedimos perdón y perdonamos y creemos, ¿cierto? Arrepentimiento y fe. ¿Se recuerdan ese ciclo que debe darse en nuestra vida permanentemente? Arrepentirnos permanentemente y creer en el Evangelio, creer en las promesas, creer en que Dios. Y por supuesto, creer significa acudir, actuar, solicitar la ayuda, ¿cierto? La ayuda de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos. Así que el pecado no caracteriza nuestras vidas. Por lo tanto, dice, Dios nos va a ayudar a creer en sus promesas. Su promesa de que nos va a llevar, ¿cierto? En un proceso de santificación de la mano, juntos, idealmente juntos, para que vaya decreciendo cada vez más y vaya alejándose cada vez más el pecado en el matrimonio, en las relaciones, específicamente en esta área de la comunicación, y vaya liberándose la comunicación, ¿cierto? Se vayan liberando también las vidas, nuestros corazones, que están ahí apretados por el pecado muchas veces, y vayan siendo destapados, descubiertos, puestos a la luz, para que sean sanados finalmente. Y ahí dice, por el contrario, en matrimonios que luchan, el pecado se ha vuelto tan dominante, claro, el caso de cuando ya la cosa es muy grave, ya fuerte, el matrimonio,
que uno ha perdido la confianza en su cónyuge y el respeto se pierde fácilmente. Y ahí obviamente, ahí dice consejería bíblica que es la solución. Hay que buscar efectivamente externamente la ayuda de los medios de gracia de la iglesia, en consejerías con matrimonios maduros o con la consejería de la iglesia, cuando ya la cosa pasó a mayores. Veamos la siguiente, pastor. Bueno, aquí lo leo textual, dice: la confianza en un matrimonio no solo sucede en las grandes decisiones, y aquí vamos a ver algunos ejemplos, grandes decisiones de la vida, sino también a través de los miles de momentos cotidianos que componen su matrimonio, ¿no? O sea, no tiene que ver la confianza con grandes decisiones, de la familia, del hogar, de proyectos, en cuestiones diarias. La confianza también se construye. Esto diariamente lo hacemos, dice, debido a que somos pecadores, cometemos estos errores, todos somos descuidados, dice, descuidados y poco realistas con nuestras palabras. Claro, ¿qué hace eso? Perjudica nuestra relación, por supuesto. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos que estaban puestos, dice, cuando, por ejemplo, en cosas tan simples y cotidianas, nos juntamos a las 6 de la tarde, a las 18 horas, es decir, el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Y bueno, pastores más rigurosos en eso de los horarios, ¿cierto? Algunos son un poco más relajados. Pero dice 18 horas, y son las 18:30, para no decir las 18:05, que el pastor ya diría las 18:05, ya van 5 minutos de que nos decidimos a juntar. 18:30 y ahí esperando todavía que nos llegue. Bueno, cuando dice eso, por ejemplo, ¿qué pasa? La próxima vez que me diga nos juntamos a las 5 o a las 4, no le creo ya, porque ya estuve una media hora esperando, él o ella. O por ejemplo, el sábado hago esto, no, mira, hay un problema, hay que, no sé, arreglar tal cosa, ya pasado mañana, el fin de semana lo hago. No lo hace. Pasó el fin de semana, no lo hizo. Entonces, pequeñas cositas. Hoy llegaré temprano, y no llegó temprano de nuevo, el esposo o la esposa. Me junté con una amiga, a veces pasa eso, ¿cierto? Una esposa, me junté con una amiga y se me pasó el tiempo volando. Y claro, iba a ver una amiga por 1 hora y estuvo 4 horas, por ejemplo. Entonces, también con esas cosas se van deteriorando las confianzas. Invité a unos amigos para almorzar mañana, o invité a mi papá, o invité a mi hermano, mañana a almorzar, pero no te consulté. El esposo a la esposa o la esposa al esposo. Entonces, bueno, ¿y para qué está la comunicación? ¿Por qué no me preguntaste antes de saber si invito? A lo mejor yo tenía un compromiso, o no quería juntarme con ellos, o quería juntarme con otras personas. ¿Por qué no lo conversaron? Entonces, tomar decisiones solos, sin consultar. O promesas como esas, nunca más. Esto, como tú decías por ahí alguna vez, pastor, por este puñado de cruces, nunca más. Y lo volvió a hacer. Obviamente que lo volvió a hacer porque somos pecadores. El tema es que la frecuencia del pecado vaya distanciándose, vaya siendo cada vez más distante. O sea, en estas cosas pequeñas también se construye la confianza, en cosas tan pequeñas como esta. No solamente en las grandes decisiones donde nos apoyamos mutuamente o estamos detrás, o peor sería atornillando ahí al revés, se construye la confianza en cosas simples, cosas cotidianas como estas y muchos más ejemplos. Vamos a la próxima, si quieres comentar, pastor, algo más. No, está bien, sí, está clarísimo ahí. Bueno, aquí finalmente dice, esta es la última imagen de esta primera parte, dice palabras ociosas y promesas no cumplidas. Jesús dijo, ¿qué dice Jesús Mateo ahí? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí, súper importante, bueno, uno de los tantos versículos que habla esto, ¿no? Jesús decía, toda palabra ociosa que hablen los hombres, obviamente se refiere a los hombres y las mujeres, ¿no? No pensemos que es solo eso. Seres humanos. ¿Cuál es el pensamiento atemorizante que dice aquí el texto? Atemorizante. Tener que dar cuenta a Dios en el día del juicio por nuestras palabras ociosas. Mira, y aquí decía, no solamente algunas palabras, todas las palabras ociosas que hemos dicho, todas las palabras ociosas, vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. Eso debiera producirnos un temor, el temor reverente, el temor de Dios. Dije algo, ofendí, incumplí. Bueno, de todo esto que dije, toda palabra ociosa, tengo que dar cuenta al Señor en el día del juicio. Bueno, entonces eso debiera traernos a ser cuidadosos, debiera llevarnos a ser cautos, precavidos, ¿cierto? Ser prudentes en la forma de hablar. Debe motivarnos, dice, a ser más cuidadosos. Así, claro, Jesús no dijo que daríamos cuenta de la mayoría de las palabras, sino que verdaderamente importante, sino de cada palabra ociosa. Pensemos que todas las palabras que ya dijimos, estamos fritos, ya las dijimos, están anotadas y todas, y tenemos que dar cuenta por todas las palabras. Bueno, de ahora en adelante, si este versículo, si este pasaje nos habla de nuevo al corazón, seamos prudentes, seamos cautos. ¿Qué palabras vamos a usar? Pensemos en lo que vamos a decir, no digamos cosas.
A veces también ocurre que en el caso de la esposa, que es un poco más sentimental o más expresiva, puede decir palabras también al esposo que lo dañan. Y también al revés, el esposo que es más duro, más racional o más bruto, también dice palabras que dañan. Seamos cuidadosos entonces, pongamos atención, esposas y esposos, pongamos atención en las palabras ociosas, porque tenemos que dar cuenta en el día del juicio a Dios. Amén. Cada palabra cuenta en el matrimonio, todo edifica o destruye, no hay nada que no haga nada. Cualquier palabra que digamos en el matrimonio va a edificar su matrimonio o va a destruir su matrimonio. Usted es el que decide qué palabras va a usar con su esposo o con su esposa. Use las palabras correctas, sea prudente. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu, ¿cierto? El dominio propio lo tenemos que pedir. Y se lo pedimos, por supuesto, al dador de toda buena dádiva. Pidamos al Señor que nos ayude en esas áreas donde somos débiles. Finalmente, para edificar la confianza, palabras amorosas y amables, prudentes y deliberadas, que es un poco lo que estábamos comentando. Bueno, hasta ahí la primera parte, Pastor. Muy bien, continuamos excelente. con el estudio de la próxima. Excelente, esperamos que sea edificante para tu vida, para todos quienes están escuchando, como lo es para nosotros, y esperamos entonces seguir con la segunda parte del área de comunicación, de la sección de comunicación, y que podamos ser fortalecidos. Y si quiere también, como lo dije la semana pasada, información al respecto, escríbanos y podemos enviarle también un resumen de esta información para que usted pueda seguir avanzando en su estudio familiar. Así que muchas gracias, Jorge, por esta enseñanza. No, gracias, Pastor, por el tiempo, gracias a los hermanos por escuchar y que nos ayude el Señor. Amén. 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 Bueno, nos vamos entonces y les agradecemos su sintonía y esperamos vernos entonces en el próximo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.